Tenemos un nuevo problema de transformadores, en este caso trifásico, donde nos dan la relación de transformación, la potencia aparente nominal, nos dan el rendimiento máximo del transformador y el factor de carga en el que ocurre y con el factor de potencia con el que ocurre. Nos dan la impedancia porcentual del transformador y dicen ahora que el factor de potencia de la carga va a ir cambiando, mientras que se mantiene la corriente y la tensión aplicada constantes en sus valores nominales. Determinar el factor de potencia en donde la tensión secundaria es mínima. Este problema es muy bonito, sinceramente muy interesante, puesto que hay que tener bastante claro cómo funciona el transformador para su resolución, pero vamos a intentar explicarlo, ¿vale? Bien, vamos a partir de la expresión del rendimiento máximo. El rendimiento máximo, en tantos por cien se puede obtener multiplicando la potencia aparente nominal por el factor de carga óptimo, por el factor de potencia, habrá que multiplicarlo todo por 100 para que nos salga en tantos por ciento, y abajo tenemos lo mismo. Y aquí la expresión que se suele colocar siempre, porque es la que más uso puede tener, solemos poner 2 veces PF, ¿vale? Porque el rendimiento en el rendimiento máximo, aquí en la expresión del rendimiento tendríamos pérdida en el hierro y pérdida en el cobre, y resulta que el rendimiento máximo ocurre cuando esas dos pérdidas son iguales, por eso ponemos 2 veces PF. Pero también podemos poner de manera alternativa 2 veces la pérdida en el cobre, que sería Cu nominal por el factor óptimo al cuadrado. Es decir, podemos poner o este término o este otro término. De hecho, nos va a interesar, puesto que lo que queremos calcular, la impedancia nos la dan en valor porcentual, y como estamos calculando tensión aplicada, tenemos que calcular mínimo de la tensión aplicada, perdón, el mínimo de la tensión secundaria, entonces realmente tendremos que usar CAP y tendremos que usar RCC y XCC. Bueno, pues realmente entonces lo que nos interesa es que aparezca este término, como vamos a ver ahora en la propia resolución. Veremos por qué en lugar de este otro. Entonces vamos a usar este término como el término que vaya aquí en la expresión de rendimiento máximo. Sustituyendo valores, vamos a ver, como siempre se me olvida pasar al lápiz. Sustituyendo valores, pues tenemos que el rendimiento máximo es del 98,8%. La potencia aparente pues es de 500 kVA. El factor de carga óptimo 0,8. El factor de potencia 1. Y aquí tenemos 2 veces las pérdidas en el cobre nominales por el factor óptimo de carga al cuadrado, ¿vale? De esta expresión podemos despejar las pérdidas en el cobre nominales. Haciendo operaciones, no lo indico aquí en este desarrollo, pues despejar este dato es relativamente sencillo, pues tendremos 3795,5 vatios como potencia en el cobre nominal. Y sabemos por definición que la potencia en el cobre nominal es 3 veces RCC y prima 2 nominal cuadrado. Es 3 porque estamos con transformador trifásico, ¿de acuerdo? Y RCC es un valor por fase. Ya tenemos aquí, ya nos aparece aquí la RCC. Como siempre, vamos a suponer nuestro transformador en conexión estrella-estrella, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que la intensidad 2 nominal de línea va a ser igual que la intensidad 2 nominal de fase, igual que la potencia aparente entre la raíz de 3 y la tensión secundaria. Estamos calculando la intensidad secundaria. Bien, pues tenemos que esto será 500 por 10 elevado a 3, raíz de 3, y la tensión secundaria es de 400 voltios. Esto da esta intensidad, ¿vale? Continuando con la suposición de nuestro circuito equivalente estrella-estrella, la relación de transformación monofásica es igual que la relación de transformación trifásica y es igual a 11.000
entre 400. Es decir, bueno, pues bueno, no tengo calculado, en todo en donde lo voy a usar, lo estoy usando en forma de fracción, es 11 cuartos. Bien, entonces yo puedo calcular la I'2 nominal que me va a hacer falta para CAP más adelante, pues en valor por fase, por supuesto, pues dividiendo el valor real entre las relaciones de transformación. Y me llevo la intensidad al primario del transformador. Ya tengo esa intensidad, pues puedo calcular RCC. Dividido de 3 veces ese valor de intensidad al cuadrado, que se me iba. Sale 1,837 ohmios. Este es el valor de RCC, ya lo tenemos. Bien, por otro lado, nos están diciendo que la impedancia porcentual, la ZCC, es del 4,5%. Eso quiere decir que nosotros podemos calcular la ZCC por en valor, digamos, real, ¿vale? Puesto que podremos calcular la ZCC por unidad y esta es el valor de ZCC real partido de la Z base. Podemos calcular este valor de ZCC, que con la RCC ya podemos calcular la XCC y aplicar CAP. Esa es la estrategia de resolución. Bien, bueno, vamos a calcular la impedancia base. Vamos a utilizar como impedancia base. Ya lo comentamos en un problema anterior. Y entonces, al ser estrella-estrella, la impedancia base la podemos calcular como la tensión de línea al cuadrado partido de la potencia aparente nominal trifásica. Bien, vamos a trabajar, estamos trabajando en el primario, pues usamos ya directamente para calcular ZCC de aquí, un poquito más abajo, para que no estorbe, sería ZCC por unidad, que sería el valor porcentual entre 100. Esto sería ZCC por unidad, por la impedancia base, que sería la tensión al cuadrado de línea, dividido de la potencia aparente. Y esto sale, pues, directamente 10,89 ohmios. Por lo tanto, XC la podemos calcular como raíz cuadrada de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado. Sería raíz de 10,89 al cuadrado menos 1,837 al cuadrado. Y sale pues 10,73 ohmios es la XCC. Ya tenemos la XCC, ya tenemos la RCC. Bueno, pues entonces ya podemos aplicar CAP. Vamos a ver. Aquí no tenemos en la teoría explicada en clase una fórmula para calcular lo que nos piden. Lo que nos piden es determinar cuándo el factor de potencia para el cual la tensión secundaria es mínima. Entonces, voy a sacar una página. V2 será mínimo cuando V1 menos V'2, la caída de tensión, sea máximo. ¿De acuerdo? V1 es constante. Y entonces esta diferencia será, cuando esta diferencia sea la más grande posible, es que V'2 es el valor más pequeño posible, por tanto V2 es el valor más pequeño posible. Nosotros con CAP vamos a obtener la expresión de V1 menos V2, digamos a nivel teórico. No es que la vayamos a obtener, que la vamos a escribir, que es esta. Nos está diciendo el problema que la I2 es constante, por lo tanto este término es constante, RCC y XCC son constantes. Este término también es constante. Y la I2 constante, es decir, la I2 recuerden que es
y 2 por factor de carga, ¿no? O si queréis, la I2 es constante, será constante la I'2 y será constante I'2 por factor de carga, ¿vale? Nominal por factor de carga. ¿Mm? Y también nos dice que el constante es V1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a calcular será los máximos y mínimos de esta expresión. Realmente lo que vamos a intentar calcular es el máximo, ¿vale? Entonces, para calcular el máximo de esta expresión, lo que tenemos que hacer es derivar. Vamos a derivar con respecto al ángulo phi. Vamos a derivar... vamos a quitar esto de aquí. Vaya. V1 menos V'2. La derivada, para facilitar la derivada, voy a utilizar un color distinto. Vamos a llamar a las constantes, vamos a agrupar las constantes, vamos a llamarle a esto A y a esto le llamamos B. Y entonces, volvemos a negro, tendremos la derivada de realmente de A coseno de phi más B seno de phi, ¿vale? Y esta derivada lo que vamos a hacer es igualarla a 0 para calcular los máximos, mínimos o puntos de inflexión. Bien, esta derivada sale, derivada sería A derivada del coseno menos seno de phi más B constante por derivada del seno coseno. Y esa derivada, que es esta, la igualamos a 0. Con lo cual, si igualamos a 0, nos queda que A seno de phi sale igual que B coseno de phi. Es la relación que tenemos. Por lo tanto, podemos pasar las funciones trigonométricas todas al mismo lado del igual. Se convierte en tangente. Y tangente es B entre A. ¿vale? Hemos pasado el coseno dividiendo y la A pasa dividiendo. Ahora sustituimos B por su expresión, que era XCC y prima2 nominal C. Y A por su expresión, que es RCC y prima2 nominal C. Que, como podemos comprobar, bueno, pues se nos va a simplificar y nos queda que la tangente de el ángulo phi, que sea máximo, mínimo, lo que sea, pues será XC dividido de RCC. Es decir, XC habíamos calculado antes que eran 10,73, RCC 1,873, perdón. 5,841 es la tangente del ángulo que va a hacer que esta expresión sea, todavía no sabemos qué, máximo, mínimo o punto de inflexión. ¿vale? Evidentemente, ese ángulo, esa tangente, primero tenemos que comprobar que sea un máximo, ¿de acuerdo? Ese valor. Para ello vamos a derivar de nuevo con respecto a phi por segunda vez el término A coseno de phi más B seno de phi. ¿De acuerdo? Una vez que derivemos por segunda vez, introduciremos el valor de phi, que no lo hemos calculado, por cierto. Vamos a calcularlo aquí. Este valor se corresponderá con un ángulo phi de 80,29. ¿no? Si calculamos el arco tangente, 80,29. Pues entonces esto lo tendremos que calcularemos la derivada y particularizaremos para phi igual a 80,29 y veremos si sale positivo, negativo o qué es lo que sale. ¿vale? Si volvemos a derivar esta expresión, esta era la expresión derivada. Si la volvemos a derivar, pues nos queda menos A. A ver. Vamos a ver. La derivada de este sería menos A derivada de seno coseno. Sí, lo estaba escribiendo bien, perdón. Coseno de phi. Y la derivada de esta sería la constante B derivada del coseno menos seno de phi. Esta es la segunda derivada. Y esto lo particularizamos para phi igual a 80,29. Vamos a trazar aquí una línea discontinua para separar cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuánto sale esto particularizado para este valor. Volvemos a una línea continua. Entonces tenemos A era XCC, vamos a ver, era RCC, perdón, que vale 1,837 por
I'2 nominal, que, a ver, sería, aquí está 26,24, que no lo encontraba, por factor de carga, por coseno del ángulo 80,29, y esto sería menos, realmente sería más, pero bueno, vamos a ponerlo así, sería, no sería menos, ¿no? Menos B, que sería XCC, que era 10,73, por la intensidad, por el factor de carga, por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Y esto sale menos 269,39, es decir, sale negativo. Eso quiere decir que el dato que hemos obtenido es un máximo, ¿vale? Phi igual a 80,29 produce un máximo de esta expresión de acá. Produce un máximo, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente ya confirmamos que ese es el ángulo, ¿vale? Por lo tanto, lo único que nos queda, que es, lo tenemos que hacer en la página siguiente, sería calcular el coseno de phi para ese valor que hemos calculado, es decir, coseno de 80,29, porque lo que nos piden es el factor de potencia, y es 0,1687. Este ángulo, como el ángulo que nos sale en la tangente es positivo, este factor de potencia es inductivo, y este es el dato que nos pedían. El factor de potencia que hace que la tensión, que hace que la tensión V2 sea mínima, no lo encontraba, y evidentemente que hace que V menos V'2 sea máximo. Para comprobar este resultado, lo que he hecho, esto ya no forma parte del problema, lo que he hecho ha sido acudir a MATLAB y representar la función V1 menos V'2. Aquí la tenemos, voy a ponerla un poco más grande para que se vea un poco mejor. Esta representación, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí tenemos el ángulo, no lo he, quizá debería haberlo puesto, esto es el ángulo, ¿de acuerdo? De desfase, y esto es la diferencia de tensión, V1 menos V'2. Entonces es representado desde menos 90 grados, que sería este valor, hasta 90 grados, que es este, es representado cómo varía V1 menos V2, es decir, cómo varía esta relación de aquí, manteniendo constante los valores de RCC e I'2 a los valores que tiene el problema, ¿vale? Está representado valores de problema. Por ejemplo, tenemos que el máximo, no lo encontraba, nos sale de que sale a 80,29, y bueno, realmente en el cálculo numérico le he pedido que me dibuje en MATLAB, me localice el máximo en 80,26, o depende de la resolución con lo que hagamos la gráfica, ¿vale? Que son 285,65 voltios, que sería la diferencia de tensión que tendríamos para ese dato, ¿no? Entonces, vemos cómo evoluciona esa diferencia de tensión. Esto nos puede servir para siempre, porque siempre si mantenemos la I y la I y la C en este caso, pues la evolución que tendrá la diferencia de tensión es esta, ¿no? Y solamente, bueno, era un poco para comprobar de que lo único que sale, el único punto de inflexión, máximo, mínimo punto de inflexión que sale, realmente es un máximo y se corresponde con el valor que habíamos obtenido. Esto solamente a efectos comprobatorios. Y con esto terminamos la resolución de este problema.